Chicos, por tercera vez estamos desde aquí, desde la cafetería Cardinal, con Lucía Blancas, quien es nutricionista deportiva. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu tiempo. No, Sabemos que gracias. estos son días de locura. Sí, Todos días de locura. estamos, tratando de organizar nuestra nutrición para la maratón. Así que nos le hemos robado un ratito para que nos cuente y nos hable de geles. Ya sé que es una de las cosas que genera más dudas: cuánto tengo que tomar, por qué tengo que tomar, cómo llego a esa cantidad. Y bueno, queremos que un poco tú también nos cuentes, ¿no? Tú trabajas mucho tiempo como deportista. Sí, soy nutricionista deportiva. De hecho, lo que más veo es triatlón y running. Veo otros deportes también y los que se parecen un poco, ¿no? Los que, digamos, salen del triatlón, que es como aguas abiertas, y por ahí que natación, y por ahí del que sale el running, que ahí se pasa el trail. Por ahí hay gente de bici, de montaña, que es cross country. Veo varios pacientes, tengo un consultorio en Miraflores y ahí atiendo a mis pacientes de manera particular. Y a mí me encanta el deporte porque soy deportista, entonces de hecho estoy constantemente como yendo a verlos, gritando, viendo qué es lo que necesitan, ¿no? Como que por ahí en todos los eventos seguramente van a ver. Súper. Bueno, ya muy rapidito, una de las cosas que generan más dudas en esta época, por más de que en teoría ya deberíamos haberlo practicado, es el tema de los geles. Porque hay una cantidad de geles ahora en el mercado. Sí, muchísimo. Algunos nos gusta el sabor, no nos gusta el sabor. Pero lo que quisiera preguntarte es, ¿qué es lo que pasa con los geles? ¿Por qué debemos tomar geles durante un entrenamiento o una carrera? Ya, a ver, cuando tú haces un entrenamiento, estamos hablando netamente de running, ¿no? Si tú vas a hacer un entrenamiento de corta duración o baja intensidad, no se necesitan. Pero llega un momento en el que más o menos hasta los 70, 90 minutos después de haber empezado a correr, ¿no? Que tu cuerpo ya no tiene más reservas. Es como la gasolina se acaba, ¿no? Esto se llama glucógeno muscular y glucógeno hepático. Es decir, en el hígado y en el músculo tú puedes almacenar esa cantidad de carbohidratos. Entonces lo que hay que hacer es como reponer constantemente para que puedas tener esa energía. Entonces, los geles son básicamente carbohidratos de rápida absorción o de rápida asimilación. Es decir, que los paso y no se digieren. Tipo, ya están casi como en la molécula más chiquitita, cosa que directamente pasan en la sangre y pueden pasar de la sangre o del flujo sanguíneo hacia los músculos. Entonces, eso me permite que no tenga que tener malestar estomacal, que realmente pueda pasar directamente y lo más rápido posible pueda tener energía de nuevo en los músculos. Entonces, esta es la razón por la cual van los geles. Ahora, los geles son famosos por la practicidad del mismo gel, ¿no? Abres, comes y ya está. Ya fue. Pero, por ejemplo, tengo pacientes, sobre todo en TRI, que no son tan fans de los geles por alguna razón, ¿no? Y prefieren comer porque les da hambre. Entonces, también se puede dar con comida. También se puede dar con gomitas, se puede dar con pretzels, con pan con mermelada. Hay un montón de opciones. La idea realmente es tener una buena cantidad de carbohidratos que te puedan soportar el tiempo, ¿no? Hablando de cantidad de carbohidratos, se habla de los 60 miligramos por hora. Sí. ¿Cómo se llega a esa cifra? ¿Es verdad? ¿Todos necesitan la misma cantidad? ¿Cómo funciona esa parte? Sí. La nutrición deportiva en verdad cada vez crece más y de hecho la ciencia te dice que si tú estás por debajo de una hora, ¿no? Lo que va a ser acá vas a correr, un entrenamiento común y corriente que hagas, por ejemplo, lunes a viernes probablemente, no necesitas de un carbohidrato, ¿no? Entonces puedes tranquilamente comer algo antes chiquito, como una fruta, podrías en el durante no consumir nada o agua si quisieses y después tener tu post, ¿no? Yeah. Que ahora vamos a hablar también sobre hay que tener proteínas y carbohidratos. Si pasamos la hora y media, hasta las 2 horas, lo recomendable, porque justo te decía que a las 70, 90 minutos, un poco que se acaban las reservas, claro. Entonces entre 1 hora y 2 horas, dependiendo de la intensidad y de muchas cosas, hay que consumir 30 gramos de carbohidrato. 30 gramos puede ser un gel, ¿no? Que tenga 30 directamente como el de Precision. Hay geles que tienen 20, entonces 20 y quizá algunos sips de alguna bebida deportiva, Claro. ¿no? Y luego, cuando estamos por encima de las 2 horas o de las 3 horas, se habla de 2 a 3, se habla de 60 gramos y de 3 para arriba, por ejemplo, en una maratón se habla de 90 gramos de carbohidrato. Ahora, ¿cuánto es esto? Significa, por ejemplo, 3 geles. Claro, ahorita vamos a hablar de los geles, Sí. pero me gustaría preguntarte, ¿por qué son 60 gramos? O sea, ¿qué definió que sean 60 gramos o 90 gramos? Sí, lo que pasa es que se sabe que mientras más carbohidratos hay en el cuerpo, mejor es el rendimiento. O sea, cuando hicieron algunos estudios para ver lo que se llama... hay unos estudios que hablan de tiempo, o sea, de cuánto tiempo podrías tú y en qué rapidez vas a hacerlo. En ese tipo de estudios de endurance se dieron cuenta que mientras más carbohidratos teníamos, entonces lo que podíamos lograr es mejorar ese tiempo.
Entonces se fue probando cantidades. Ah, ok. A estas cantidades fue que llegamos de qué tan rápido pasaba. Ahora, cuando es de 2 a 3 horas, que son 60 gramos de carbohidratos por hora, ¿no? Que es independiente si eres mujer o hombre o de tu peso. O del peso. Exactamente, ¿no? Que eso sí pasa distinto en proteína, que sí es gramo por kilogramo, ¿no? Ok. Que no es en el caso de ese tipo de deportes. Es que eso me va a ayudar a poder metabolizar más rápido y que llegue más rápido a la sangre, como te decía. Ahora, cuando estamos hablando por encima de las 3 horas y se hablan de 90 gramos por kilogramo, 90 gramos por hora, es donde nosotros decimos, ¿cómo llegamos a 90 gramos? Claro, o sea, es difícil que realmente el paciente te lo permita, porque dice, me cae mal, no necesito, estoy empachado. Claro. Entonces, hay algo que se llama training the guts, realmente, entrenar tus intestinos para que tú puedas entrenar esa rapidez con la que se va a digerir. Y esa rapidez con la que se va a digerir va a permitir que no te caiga mal, ¿no? Y que puedas obviamente tener esta cantidad de carbohidratos. ¿Que puedo comer 60? Puedes comer 60. Pues si tienes buscando un tiempo y quieres darle un poco como al clavo, hay que subirlo hasta 90, ¿no? Pues estás dando por encima de 30. Entonces, lo que yo personalmente hago es mezclar carbohidratos. Es decir, mezclar geles que podrían darte 20, 30, vamos a ver, hay 40, hay 50, hay distintos tipos de geles. Y probablemente una bebida deportiva, te puede ser una bebida deportiva común que compres en el supermercado, como puede ser algunas que se mezclan en polvo. Entonces vamos calculando cómo hacer para que el paciente llegue. O sea, es tal cual coger una calculadora e ir sumando. Sí, más no. o menos. Sí, no, porque justo ahí entra un poco el problema de los 60 gramos para arriba. Claro. Cuando hay 60 gramos para arriba, nosotros en la célula, es un poco más complicado, ¿ya? Pero en la célula tenemos 2 puertitas. Ajá. ¿Ya? En una puertita entra un tipo de carbohidrato que se llama glucosa. Claro. Y en la otra puertita entra un tipo de carbohidrato que se llama fructosa. Ajá. ¿Ya? Entonces, si tú llenas la puertita de fructosa y se cierra, si tú no, o sea, sigues consumiendo glucosa, lo único que vas a hacer es vomitar. O te va a quedar mal, va a tener diarrea, etcétera. No vas a poder tolerarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir la puertita de fructosa. Entonces, tenemos que tener un ratio que es un poquito más complicado, que eso por eso entramos los nutris a ver qué es lo que necesitamos y cómo hacerlo, de un 2 a 1, ¿no? El ratio. Entonces vas a ver que hay geles, por ejemplo, ahora que justo los tienes. Ajá. Hay uno de... O sea, quería empezar al revés, pero me parece que da como el momento de que hablemos de que es el beta. Este acá, el beta, tiene 40 gramos, tiene acá un ratio de 1.08, que es un buen ratio. Y así como hay entrada de fructosa, en la misma entrada también entra maltodextrina, que es otro tipo. Entonces acá, por ejemplo, vemos 1 a 0.8 del ratio de maltodextrina con fructosa. Entonces sabemos que probablemente va a quedar un poquito mejor que algunos geles que probablemente tengan una buena cantidad de carbohidratos, pero el ratio, si es que ya vamos a correr muy largo, tenemos que realmente entrar ahí. Mira, o sea, no es solamente, perdón, y ahí donde voy. Hay geles con, por ejemplo, el GU, que tienen, creo que tiene 25 gramos de... Sí, 22, 23. 22, 23. Este está por algún lugar, ya desapareció. 19. Ahí está, 19 gramos. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, me voy a tomar 3 de estos? Probablemente te caiga bien. ¿Qué pasa con...? Hay marcas específicas que no te dicen el ratio. Por ejemplo, uno te dice el ratio. Entonces, se puede probar y al final, en verdad, es bastante prueba-error, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, que Precision, que no lo venden acá, que tú puedes ver aquí atrás. Te va a mostrar el ratio que te dice 2 a 1. No sé si ves acá, dice glucosa, 2 a 1 fructosa. Eso significa que tiene 2. Exacto, 2 de glucosa, 1 de fructosa en 30 gramos que te trae acá. Lo mismo, por ejemplo, te lo dice el Never Second, tampoco lo venden acá, también te dice acá atrás el ratio glucosa-fructosa. Entonces tú te puedes ir fijando en ciertos geles que te dan esa información. Hay geles donde no te dan la información y no pasa nada. O sea, no es que no los voy a consumir. Más bien, de hecho, tienes que probar cómo te va cayendo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, me dicen, a mí los GU me parecen súper dulces, no los tolero, y mis dulceros es un manjar, mándame GU siempre. Obvio. Entonces, en verdad, no es que esté bien o esté mal, es que simplemente cada persona tiene una tolerancia distinta, tiene un ritmo distinto, tiene una meta distinta de su competencia, la tolerancia en la boca de si es más viscoso o no, o es más líquido, o si es mucho o es poco, o si es ácido o si es dulce. Claro, también depende un poco del gusto, del sabor y del gusto. Depende de cómo lo hayas entrenado. Yo, por ejemplo, y aquí quisiera que hablemos, bueno, yo empecé con los GU, creo que en Perú. La mayoría de gente, hace mucho tiempo no había GU. Y efectivamente a mí me parece que son dulces, pero bueno, ya uno también se va acostumbrando, ¿no? Sí, claro. Pero sabores por ejemplo, también. Hablemos de este High Energy que a mí realmente me encanta porque tiene 50 gramos de carbohidratos. Exacto.
Entonces, digamos que yo voy a hacer una maratón, que es la que voy a hacer. Perfecto. Yo tengo 50 gramos de carbohidratos. ¿Con qué recomendarías, por ejemplo, acompañarlo? Porque si necesitamos llegar o sopasar los 90, Exacto. Ahora, yo lo que recomiendo, por ejemplo, por eso me gustan los geles que tienen bastante, como el Beta Fuel que tiene 40 o el 226ers que tiene 50, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para llegar a esos 40 más o 50 más, ¿no? Dependiendo obviamente qué tipo de gel sea, para mí es una bebida. Yo utilizo mucho mis pacientes Tailwind, ¿no? Una bebida en polvo que tenga una cantidad. Entonces les digo, ok, en 500 mililitros, por ejemplo, les mando a poner un sobre entero de Tailwind y este producto tiene 50 gramos. Entonces, si me estoy tomando un Beta Fuel y me tomo 500 en una hora, ya llego a mis 90, claro. ¿no? Ahora hay gente que me dice, no, mira, no puedo tomar 500 mililitros, veamos otro ratio. Hay gente que le mando yo un preparado que los mando a preparar maltodextrina con fructosa, hago todo el ratio y se los mando y les hago preparar su bebida con sal de mesa y ya, llevan su bebida y se la llevan. Hay gente que la vas a ver llevar flask, hay gente que quiere cangurito, hay gente que quiere camelback. Entonces, como te digo, es bien personalizado, justamente por eso. Claro, o sea que digamos que a veces uno llega y empieza a tomar las aguas o lo que te dan En la carrera. en la carrera. Eso en realidad no tendría que, o sea, no es tan aconsejable si pensamos en que tienes que más o menos medir tú. Sí, o sea, si tú estás yendo a, como te digo, si tú estás yendo a correr una maratón ya con un tiempo, ya con algo específico y no solamente disfrutar, porque también hay gente que quiere disfrutar simplemente su primera maratón y demás, sí sería más interesante que veas bien tu hidratación, ¿no? Ahorita no estamos hablando de hidratación, pero también hay tasas de sudoración, hay que ver cuánta sal se consume para ver cuánta sal agregar y demás, y luego ver cuántos carbohidratos comenzar a comer. Entonces, eso me va a ayudar a mejorar un tiempo, por ejemplo, ¿no? Si tú no eres una persona que necesita de hacer un tiempo, no lo quiere hacer, qué sé yo, podrías tranquilamente tomar el auspiciador de este año es Gatorade, entonces cada 3 kilómetros aproximadamente va a haber para una maratón, entonces podrías tú llevar, hay gente que me dice, no me gusta llevar nada, me molesta, ok, toma Gatorade en todas las partecitas, pero si les digo que tengan gente, familiares en la ruta, que les den un flask, tomen, dejen, y luego tomen en la ruta para tener un poquito más de carbohidratos. Si solamente tomo una bebida en sips pequeñitos, probablemente no llegue a la cantidad que necesito. A menos que me tome muchos geles. Y generalmente la gente no tolera muchos geles por hora. Claro. Entonces hay que buscar una herramienta que realmente me permita tener líquidos con geles, por ahí dátiles, o por ahí gomitas, o pretzels. Hay estrategias a millones, pero hay que... Además que hay gente a la que no le gusta, acabas de decir algo que me ha pasado a mí, es que a veces digo, ¿cómo haría yo para tomar algo que sea salado? Ah, sí. Entonces, por ejemplo, comerme un pretzel, Exacto. o agua. Voy mandar pretzels. No, pero agua con sal no te va a dar carbohidratos. Te va solamente para que algo como salado, me sí, refiero. Algo exacto. podría... Hay otros países donde existen geles más salados. Acá aún no llegan, no esperemos que lleguen porque al final el tema del running ha crecido muchísimo. Ahora no encontramos antes 226ers, no encontramos Cis. Estas no se encuentran, seguramente ya se Stinger, por ejemplo. Stinger tiene, ¿no? Ah, Esos dan más mi dulceros, como es de miel. sí, claro. Mira que a mí me gusta un poco más a veces que el... Aunque, por ejemplo, hablemos ya se queda claro de que tienes que llegar a una cantidad por dependiendo de tu objetivo y de tu carrera. Ajá, y la intensidad también. Y tu intensidad. Y también el tiempo, ¿no? Porque probablemente no haces una intensidad muy alta, pero eso también te genera que te demores más. Sí. Entonces hay que pensar Eres una persona que, por ejemplo, recién corre y vas a correr 21 y corre 21 en 3 horas, por más que sean 21, ¿no? Yo voy a necesitar, son 3 horas. Son 3 horas. En realidad, cada cuánto, bueno, independientemente de la distancia, entonces hablemos del tiempo, está bien que yo, si logro en mi hora tomarme mis 60 gramos, me los tome de una. O sea, por ejemplo, ahorita me tomo uno completo o, por ejemplo, yo a veces prefiero tomarme un poquito. No hay un protocolo directo, te habla solamente de horas, entonces no te podría decir, porque como te digo, es como medio nuevo, o sea, la industria deportiva tendrá menos de 50 años, entonces los estudios demoran en hacerse, pero yo personalmente sí trato de que sean como lo más juntos posibles para entrenar el estómago que pueda hacerlo y luego meter más carbohidratos. Va a depender muchísimo del paciente. Tengo, por ejemplo, un paciente que va a correr 42 y su hermano lo va a esperar en el kilómetro 7, en el centro de Lima, su novia en el kilómetro 15 de Parque Kennedy, y ahí va a tomar. Y yo, por ejemplo, no suelo recomendar que te tomen los 500 mililitros, 700 mililitros, 300 mililitros, lo que te toque según tu tasa de sudoración.
de frente, porque te puede quedar como ese malestar que está como glu, 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 glu en el estómago, sino que los tomen por sips. Pero hay gente que verdad no quiere llevar. O sea, me dice, no, Lu, me molesta, no me acomoda ni el canguro, ni el flask, me duele el trapecio. Entonces, ya, ok, no importa, busquemos soluciones, ¿no? Entonces, va a depender, como te decía, eso, ¿no? Pero, a ver, directamente tu pregunta, yo te diría que tendrás que probar si realmente te funciona tomar de a poquitos o tomarlo de una. Ahora, también depende si tiene cafeína y no, y si se te viene otro tema, ¿no? Y ahí va mi otra pregunta. ¿Qué otra cosa, además del carbohidrato, tenemos que identificar en un gel? Porque hay unos que vienen con, por ejemplo, este viene con aminoácidos, con sodio, con cafeína. Sí. Hay otros que vienen, no sé cuál viene, o sea, como que tienen distintos adicionales. Creo que este también viene con sales, si no estoy mal. Sí, la mayoría viene con sales. ¿Qué otra cosa deberíamos ver cuando voy a escoger un gel? Sí. A ver, en orden de prioridad, por decir así, estamos primero carbohidratos, luego tenemos reposición de electrolitos, básicamente sodio, ahora voy a explicar por qué, y luego cafeína, ¿ya? Ahora, los carbohidratos, como te decía, son sí o sí, o sea, no vas a terminar una maratón si no consumes carbohidratos durante. Claro. 21 puedes terminar cansado, etcétera, no en tu mejor tiempo, pero 42 no lo vas a lograr. Entonces, sí tienen que haber, porque estamos hablando de un tiempo demasiado largo donde ya se acabó la gasolina. El siguiente paso sería reposición de sodio, básicamente, que es, tú cuando sudas, hay gente que suda más sal que otra. Claro. Tú puedes ver incluso en ciertos pacientes cuando tienen polo negro, que salen como puntitos blancos, que es sal. Hay gente que no suda, depende muchísimo de las glándulas sudoríparas, las glándulas que tengas en el cuerpo para sudar, de cuánto sudes, o sea, de esa cantidad de agua que botas, cuánto de tu sudor. Porque hay gente que dice, yo sudo un montón, necesito pastilla de sal. Yo no necesariamente, si esa cantidad de agua está muy disuelta y no tiene mucha sal, no necesitas pastilla de sal. Entonces, los geles vamos a tener sodio, ¿no? Vas a ver una cantidad de sodio. Hay geles que tienen un poquito más, por ejemplo, el CIS, hay uno que acá arribita sale electrolitos, o sea, que tiene un poquito más de electrolitos, ¿no? Que otros. Entonces, lo otro que hay que ver es reposición. Ahora, ¿cuánto tengo que tomar de sodio? Es muy personalizado. Yo, por ejemplo, no sudo. Tipo, me pongo roja, pero yo jamás me vas a ver botar líquido así. ¿Ah, sí? Sí, me puedo poner pegajosa y roja, pero no. O sea, mi gestión de la sudoración es mala. Pero tengo pacientes que empapan polo, brazos, patillas, ¿no? Y la reposición de líquidos va a ser muchísimo mayor. Y también la cantidad de sodio, dependiendo de la tasa de sudoración y sus partes de sodio. Okay. Entonces, hay que ver, no te podría decir una cantidad específica porque es muy variable. Okay. Yo había leído justo ayer en un estudio de 300 mililitros, puede ser, por hora. Miligramos, sí. Miligramos. O sea, es lo mínimo, ¿ah? Hay gente que suda 1 gramo. Wow. Sí, es un montón. Y generalmente las pastillas te traen 320, 350, ¿no? O sea, hay gente que me dice, ¿lo puedo tomar una por hora? Y yo digo, no es necesario, porque al final igual tu bebida deportiva tiene un montón de sodio. Esto tiene sodio, entonces hay que realmente calcular, porque sí me ha pasado que hay gente que se pasa de sodio y termina como un poco hinchándose, me dicen, Lu, me cae mal, ¿sabes qué? Terminé el Sortontri, me muero de sed. Y yo le digo, ¿te has pasado de sodio? Ah, O sea, claro, te pasas de sodio, no tienes tanto líquido y es como... exacto. Es como cuando comes chifa y te mueres de sed. Claro. O cuando comes cualquier cosa helada, estas maní, habitas, etcétera, y te mueres de sed. Obviamente, porque la sal hace eso, ¿no? Genera sed. Entonces, hay que irle bien, o sea, bien cuidadoso y por eso demoran bastante las citas. Yo les digo, vamos a probar esto y vamos a agregar esto y luego vamos a hacer esto, ¿no? Como que step by step que me permita realmente llegar a la cantidad que una persona puede, ¿no? Paola no va a consumir la misma cantidad de geles y el mismo tipo de gel y el mismo tiempo y la misma cantidad de sodio y la misma cantidad de cafeína que Lucía. Claro. Entonces, ahí es donde lo vuelve tan interesante. Me encanta la nutrición deportiva porque se vuelve así como casi como un misterio, ¿no? Claro, Que ¿cómo va a ser esa persona? Y tengo un paciente, por ejemplo, que suda muchísima sal. O sea, las fotos de la maratón del año pasado eran una línea entera en la pierna blanca. Wow. Obviamente ese paciente le recontramando pastilla de sal, le tengo que hacer un montón de pruebas, es un paciente distinto a los otros, ¿no? Otros que, por ejemplo, en las medias le salen como unas manchitas blancas o en la gorra negra, ¿no? Y otros que me dicen, no, yo no tengo nada. Entonces va a depender. Y eso es sobre sal, ¿no? Y luego estamos sobre cafeína. Sobre cafeína. La cafeína es súper personalizada, ¿ya? ¿Y por qué? Hay personas que te van a decir, yo tomo un café y estoy así, como yo, por eso no estoy tomando café. Y hay personas exactamente, que no te pasa nada, porque es un gen. Y este gen
depende de cómo se metaboliza en el hígado y demás, te da este hype o no te lo da, ¿no? Hay gente como mi hermana que se toma un café y se va a dormir, ¿no? Y yo, imposible. Team Power. Exacto. Entonces, ahí va un poco el tema de la cafeína, ¿no? Hay gente que dice, sí, yo puedo tomar cafeína y me da este boost, entonces yo suelo mandarlo en momentos específicos de la carrera, por ejemplo, cuando vas a pasar la famosa pared, como los 28, 30, 32 kilómetros de una maratón. Para quien no sepa, es como un momento en el que la gente parece que le han apagado el switch, Claro. ¿no? Como que se le cayó toda la gasolina. Entonces, para pasar estas veces, que a veces es mental y a veces es que realmente te faltan carbohidratos, les mando un gel de cafeína fuerte después de haber probado estas cantidades para que puedan pasar 2 kilómetros y ya estén más tranquilos, ¿no? Mando muchas veces, la mayoría de veces, café pre, ¿no? Es un muy buen pre-entrenamiento. Claro. Entonces, puede ser café, puede ser pastillas de café, puede ser gomitas de café, puede ser gel con cafeína. Hay uno de CIS que tiene 150. 160. 160. Sí. Lo tomé así como... Sí. Pero a mí, Exacto. a mí me encanta. Entonces, Sí, hay gente, exacto. justo hablaba con una compañera que a ella los geles con café la alteran. O sea, Exacto. como que le aceleran Dan taquicardia. Sí. Y yo siempre los mando a probar con cafeína. Yo les mando primero el más bajito, que es el Espresso Love the Woo, que tiene 40 miligramos. Ah, sí. Y les digo como, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te fue? ¿No? ¿Cómo me fue? Lu, me sacó de mi zona, o ¿sabes qué? Me sacó del pace, me estoy sintiendo mal, me dio taquicardia, incluso como que se me aflojó el estómago. Ok, sacamos. Oye, el de 40 no me pegó nada. Ok, vamos con el de 70. Y con 70, 75 hay sí de 75 y hay cold brew de 70. Pruebo con 70 y luego voy viendo si necesito el de 150. Que esa brecha es un poco larga, entonces Claro. voy tanteando porque todo se tiene que probar antes de la competencia. Eso está clarísimo, porque si no te puede dar diarrea, vos puedes vomitar, puede darte taquicardia, sacarte de tu zona, entonces comienzas a correr en unas zonas que no estás acostumbrado, te cansas, no terminas una competencia. La nutrición te puede no hacer terminar una competencia, por eso es tan importante. Entonces al final ver realmente la cafeína es tan específica que hay gente que me dicen yo café, pero ni loco ni loca, y otras personas que me dicen a mí todo. Entonces puede ser una estrategia, no es obligatorio, simplemente a quien le funciona. El otro día me decían que el tema de la cafeína no es que se activa al momento, no es inmediato, sino que tiene como un tiempo y mire, como que no, me vas a corregir, pero sí, yo creo que era como media hora y de ahí se queda en el sistema como por 4 horas o algo así. Sí. La cafeína probablemente lo que refieren las personas es que la sienten como a los 10 minutos, como un gel, 10, 15 minutos. Pero en verdad, eso es como cuando la cafeína ya entró en la sangre, pero tu pico máximo es más o menos entre 30 y 40 minutos. Esa es la razón por la cual yo mando café 30 a 40 minutos antes del inicio de la compe, Claro. ¿no? Para que al inicio de la compe vaya bien, ¿no? Y en un momento estratégico. Entonces, sí, por eso les digo, por ejemplo, en Tri, ahora que fue el 73 de Lima, hay un momento donde había una subida. La subida. Exactamente, la famosa subida. Entonces, yo les mandé a muchas personas un gel 30, 40 minutos antes de la subida, sabiendo que obviamente iban a estar fatigados en la tercera subida, porque eran 3 vueltas por la Costa Verde, ¿no? Entonces, es bien estratégico y yo voy viendo qué es lo que sirve, por dónde puedo ponerlo, pero dura 8 horas en sangre. Claro. Son 4, son 8. Entonces, Son 8. Sí. Pero es que uno termina después y está así, Está así, con energía. sí, Tiqui, tiqui, tiqui. exactamente. Pero estoy cansado, pero el cuerpo sigue. y luego te da un bajón. Claro, sí. Entonces, estratégicamente, chicos, lunáticos, si se van a tomar un gel de café, Lo prueban antes, por uno lo favor. prueban antes y 2, ya saben, media hora al menos antes de Sí. del muro. Sí. Que claro, estamos hablando de de partir del kilómetro 30, entonces no Sí. te lo tomes en el kilómetro 30 porque probablemente te coges cuando terminaste la carrera. Exactamente. Entonces, Y ese es un error súper común, ¿eh? Que se toman como para mis últimos kilómetros. sí, y es como tus últimos kilómetros ya estás en el 45 sentado. ya fuiste. Ya fue. O sea, no, ya fue tu gel, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué pasa si me paso de carbohidratos? ¿Pasa algo? ¿Es mejor? El otro día he escuchado a un Si no lo, deportista que dice, yo prefiero pasarme un poquito porque siento que me va bien, que no me pasa nada. si lo probaste, no pasa nada. Si te pasas los 120, es que en verdad ahorita todavía tienen los estudios. O sea, hasta hace nada, tipo menos de 5 años, se hablaba hasta 90 máximo. Ahora en bici se habla hasta 120 nombres. Pero lograr 120 significa muchísimo entrenamiento. Yo no he logrado por ninguna diferencia llegar a 120, ¿no? Claro. Estoy con uno de cross country que va a competir en una competencia súper larga que se llama 4 parques, que dura como 13 horas. Y con él estoy llegando a los 100 gramos y
súper bien. O sea, pero es un caso extremo, raro, ¿no? Si te pasas, lo único que va a pasar es como te hace comenzar a sentir mal, ¿no? Puedes vomitar también, como te decía, si estas dos sentadas en las puertitas se cierran, te puede dar diarrea, te puedes vomitar, te puedes sentir embotado, ¿no? No es que te va a pasar algo, digamos, grave, siempre te hablamos de competencia grave porque no vas a terminarla, ¿no? Por eso tienes que probar siempre qué te funciona, qué cantidad, e ir viendo, que ir probando con cada competencia. Todas las competencias son distintas. Miami, que fue al inicio del año, fue súper dura, hubo una temperatura altísima, una humedad altísima. La misma carrera es hermosa por donde pasa, pero tiene bastantes lugares donde sube y baja, entonces va a depender muchísimo de cada carrera distinta. Por eso la gente dice, pucha, Berlín o Tokio o Chicago, ¿no? Como cuando corren maratones, no son iguales todas, ¿no? Lima, de hecho, es bastante bonita para la carrera. Sí, totalmente, para que nos acompañe. ¿Qué otra cosa adicional le recomendarías a un corredor que está preparándose o que ya está preparado para la Lima 42K, porque en este punto ya tenemos que estar, en tema de nutrición? En tema de nutrición, a ver. Para ese día. Sí, para ese día, si estamos hablando de todo lo que estamos hablando es intra, ¿no? Claro. Durante. Pero la nutrición va desde muchísimo atrás y también del después, que siempre se olvidan. Ya, pero el antes, ni bien tipo te levantas y demás, se tiene que comer una buena cantidad de carbohidratos. También se prueba, ¿no? Tiene que ser bajo en fibra y tiene que ser bajo también en grasas para que no moleste el estómago. Entonces a veces me dicen, mira, Lu, yo como avena, ¿no? Y yo, sí, buenaza la avena, hay gente que le cae bien, por más que tenga una buena cantidad de fibra, y gente que me dice, no, me manda al baño en el kilómetro 10. Tiempo. Entonces yo le digo, ok, no probemos otras cosas. ¿Qué cosas generalmente mando? Se calcula obviamente ahí se calcula según el peso. Mando, por ejemplo, plátano con miel, pan con mermelada, mando batidos que no tengan leche. Puede ser leche de avena, leche de almendras, porque a veces la leche cae un poco pesado. Sí. Entonces mando, por ejemplo, leche de avena con un par de plátanos, un poco de miel, ¿no? O arándanos, o fresas. Mantequilla de maní también. No tiene carbohidratos, es como uno de los alimentos preferidos por los raros, pero yo pueden poner un poquito, o sea, pero prefiero que tenga como, si es un pan con miel y mantequilla de maní, o sea, que no sea solamente mantequilla de maní, porque no es un carbo, ¿no? Eso estoy hablando del pre, ¿no? Y va a depender muchísimo de cuánto tiempo antes te levantas, cómo es tu tolerancia, puede ser entre 1 y 4 horas antes que tú vas comiendo. Eso es el pre directo, ¿no? Ahora estamos hablando también que hay algo atrás, que es el carbo loading o la carga de carbohidratos, que se hace 36 a 48, a 24, dependiendo horas antes, ¿no? O sea, 2 días antes. Y lo recalco así porque hay mucha gente que dice, yo como pasta en la noche y ya, mi carbo loading. Y le digo, la pasta en la noche no es carbo loading, es como se inicia un poco como para que tengan una buena cantidad mientras están en el ayuno durante la noche y se levantan y comen, pero en realidad llega un momento en el que cuando vas a correr 42, cuando vas a hacer ciertas competencias, yo sí mando, como que 2 días antes comer un montón de carbohidratos. Se calculan todos esos carbohidratos con bastantes cosas, pero ahí, por ejemplo, para llegar a la cantidad de calorías que tienes que comer, 3.000, 4.000 calorías, que no las vas a poder comer en comida real, porque no te va a entrar. Mis pacientes aman porque les mando gomita, les mando jugo de naranja, les mando pretzels, ¿no? Ahí tengo un paciente fan de galletas de animalitos, les mando galletas de animalitos, pasta, ¿no? Y la proteína, lo regular, como que poquito y casi nada de grasas para que me entre todo lo demás de carbos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, una mañana podría hacer 4 o 5 panes con mermelada. 4 panes, pero tajadas. 4 tajadas, ya. 4 tajadas que sí entran, pero si yo te quiero mandar esa cantidad de avena, no lo logro. Claro. O sea, es imposible, ¿no? Entonces, pan blanco, tipo sin fibra, como que con algo de mermelada, ¿no? Y un jugo de naranja, 2 vasos de jugo de naranja, ¿no? En la mañana, luego plátanos, mandarinas, lo que sea que pueda hacer como de fruta, me pueda dar de media mañana a media tarde, por ahí algunas gomitas, mando de todo, mando desde las industriales, hay otras que me dicen como, ¿puedo comprar las gomitas que compro así en la tienda? Sí, obviamente las negocitos normales, calculamos cuánto necesitan, gente dice, no me gustan las gomitas, prefiero los pretzels, mando pretzels, entonces dátiles también. Entonces hay una mezcla ahí y ahí tenemos el carbo loading previo, ¿no? La carga. 2 o 3 días antes. Sí, ¿no? 2 días o un día antes, depende. Ya, ok, 2 días. Y después tenemos el post. Y cuando terminas tu carrera, terminas tu carrera, te disfrutas, disfrutas, increíble, celebras la medalla. Te pones tu medalla y se olvidan. Y se olvidan. Se recontra olvidan. Entonces yo les digo siempre, para recuperar necesitamos una buena cantidad de proteína y una buena cantidad de carbohidrato. Entonces yo les digo, después se vienen a comer lo que quieran, pero ni bien terminen, dentro de la primera hora,
traten de comer como lo más rápido, que es un scoop de proteína, que me da 20 gramos, 25, 30 gramos, que es más o menos lo que se necesita, con algo de carbohidratos, que puede ser un pan con algo, puede ser unos plátanos, unas mandarinas, un poco de sandía. Lo coman ahí, netas disfrutan, etcétera, etcétera, y ya después van a comer lo que quieran. Yo siempre digo como, lo que quieran, ¿no? Disfruten. Pero esto me va a permitir a recuperar la cantidad de energía que acabo de perder, que los músculos que están fatigados regresen a tener esa cantidad de que cogerse, y que también disminuya lo que se llama el DOMS. El DOMS es el dolor tardío que tienes como post-competencia. Eso se reduce cuando tú tienes un buen post, ¿no? Ok. Ahora, el post es importante sobre todo en personas que van a entrenar al día siguiente. Por ejemplo, cuando hay competencias donde tienes varios días, el post llega a ser igual de importante que el intra, ¿no? O sea, el durante. En personas que una competencia como la de Lima y el día siguiente no hacen nada y probablemente, bueno, trabajen y qué sé yo, probablemente por el dolor se utilice, pero no es que va a ser algo indispensable, ¿no? Pero siempre lo recomiendo porque es fácil. O sea, tomas un scoop, te comes unos huevos o un pan con pollo, ¿no? O qué sé yo, para los veganos un poco de tofu y se logra la cantidad realmente que necesites y con eso ya puedes mejorar el dolor también. Claro, o sea, ya digamos que dentro de esa hora, entonces sí existe, a veces se habla de que es un mito, no es un mito, de la hora, de tratar de durante la hora. El post. El post, ajá. O sea, es como un extra. O sea, hay algo que se llama la ventana, ¿no? Claro, la ventana. La ventana antes se creía que era ahí directo, ya cómenlo primerito, ¿no? Pero ya se sabe que la ventana puede durar hasta 24 horas mientras tú hagas el refit, ¿no? Como que vuelves a dar la comida. Pero sí en este momento, como que pequeñito, pasa esto que hay mucho bombeo. Acabas de correr 42. Claro. Es el bombeo de sangre está a todo flujo. Entonces, por esa razón, como das esa cantidad y puede entrar más rápido los músculos. Pero eso significa que no va a entrar si lo comes a las 2, a las 3, a las 4 horas. Okay. No va a pasar. Tienes unas 24 horas aproximadamente para recuperar, ¿no? Que es importante que coman una buena cantidad de proteína. No solamente, me voy a comer una pizza, pero una pizza no tiene nada de proteína. Claro. Entonces, sí, anda a comerte una pizza, no pide tomate un scoop, o pide, no sé, en la noche come un de pollo, o te come un poco de la grasa, ¿no? Hay gente que se va a comer hamburguesa, anda a comer tu hamburguesa, o sea, normalazo, ¿no? Pero sí, obviamente, esta ventana, como te decía, no es así, pero si quieres aprovecharla al máximo, el 100%, puede ser en esa hora, 2 horas. Después no pasa nada. Después cómete lo que quieras. Cómete lo que Mira, quieras. pues, muchísimas gracias, Lucía, por toda la información. Runati, Nada, ustedes. Importante haber probado antes, saber más o menos cuánto es tu tiempo y según su tiempo estimado de carrera, ir planificando su nutrición entre 60 y 90 gramos. Y nada, haberlo practicado. Muchas gracias. Eso, sobre todo, haberlo practicado. Por favor, antes de irnos, quiero que nos dejes tu información. Si la gente quiere contactarte, ayudas para antes, durante y post. Sí, y el día a día, ¿no? Porque también obviamente tienes que estar bien nutrido para entrenar. El que no entrena no compite bien, ¿no? Claro. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Luciana Alcas Nutrición. Ahí comparto de todo tipo de deporte, unos datos, más si me dan ideas de qué cosa quieren que les suba, también buenazo. Y nada, para hasta la próxima. Buenísimo, pues muchísimas gracias y gracias nada. a ustedes, Runático. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.